Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Movimientos naturales que ocurren al interior de la Tierra tienen su repercusión en la superficie. En un día pueden ocurrir en promedio 12 sismos. No todos son percibidos por la población. Estos movimientos telúricos suceden en todo el mundo. En ocasiones, los temblores se presentan en forma de enjambre. Las consecuencias de un terremoto son impredecibles. Pero, ¿por qué tiembla? ¿Cuál es la relación que tienen los sismos con los volcanes? ¿Cómo se miden los temblores? ¿Cuáles son los terremotos que más muertes han causado en El Salvador en los últimos 100 años? En este programa, conozca qué zonas del país son más propensas a la generación de enjambres sísmicos y las magnitudes máximas que pueden alcanzar los temblores en estas localidades. Enjambres sísmicos en El Salvador. Movimiento telúrico, temblor, sismo y terremoto son términos que se refieren al mismo fenómeno. Un temblor es un movimiento que se genera en el interior de la Tierra, que trasciende hasta la superficie y que en algunos casos es capaz de provocar daños en la infraestructura, pérdidas de vidas humanas o incluso generar un tsunami, como sucedió en Japón. Angustia, pánico y desesperación son algunas de las reacciones comunes entre la población en el momento que perciben un movimiento sísmico en la Tierra. El terremoto de Haití en enero de 2010, el de Chile en febrero de 2010, el de Nueva Zelanda en febrero de 2011 y el ocurrido en Japón el 11 de marzo de 2011 son algunos de los terremotos ocurridos a nivel mundial. Los sismos son una situación natural que se genera a raíz de tres factores principales: el acomodamiento de las placas tectónicas, las fallas locales producidas por la acumulación de energía en el interior de la Tierra y por la actividad volcánica. Vivimos en un planeta dinámico. Entonces, este planeta dinámico en su estructura interna guarda mucha energía y esa energía aflora en la superficie a través de los volcanes y a través de los sismos. Que la falla en realidad se activa con la acumulación de esfuerzos, es decir, se van acumulando esfuerzos durante el tiempo y cuando la roca, digamos, no es capaz de resistir esos esfuerzos, esas tensiones, esas presiones, entonces cede y viene la ruptura. Y cuando se rompe la roca, se mueven los bloques, entonces se generan los sismos. Los temblores existen en todo el mundo, son parte de la historia, del presente y del futuro, son inevitables. Los movimientos telúricos provocados por las placas tectónicas se caracterizan por ocurrir a niveles más profundos y pueden ser percibidos en varios países de la región. Centroamérica es afectada por el acomodamiento de las placas del Caribe y la placa de Cocos. Sin embargo, los movimientos del resto de placas alrededor del mundo también inciden en la región. Las placas son uno como rompecabezas, ¿verdad? Como están las placas, que van interaccionando unas con otras. Si una se mueve, todas se van a reorganizar. Están en una continua interacción. Entonces, la cadena volcánica de Centroamérica, no solo es de El Salvador, ¿verdad? La de Centroamérica es provocada por el límite entre esas dos placas, la de Cocos y la del Caribe. Entonces, por eso, en toda Centroamérica, usted puede ver que estamos por ahí con los volcanes en esa misma región, como que siguen una línea, por esa razón. De hecho, en toda América, alrededor del Pacífico, está lleno de volcanes. El lugar donde ocurre un deslizamiento del borde de una placa por debajo del borde de otra
se le denomina zona de subducción. El límite entre placas es prácticamente la zona donde ocurre del 60 al 70% de los sismos a nivel mundial. Nosotros tenemos la ventaja de que el límite entre las placas de Cocos y Caribe está fuera del territorio. Guatemala no. Guatemala lo atraviesa la falla del Motagua, que es el límite entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. La estructura de la Tierra es esa, justamente. Está la corteza, el manto y el núcleo. La mayoría de eventos sísmicos se originan en la corteza terrestre, es decir, utilizan la energía, digamos, del interior de la Tierra, la energía que hay en el manto, en el núcleo y el manto, y esa energía aflora y hace mover las placas tectónicas. Y ese movimiento de las placas tectónicas son las que generan los sismos. Los sismos provocados por fallas locales se generan en niveles menos profundos de la corteza terrestre, y la percepción en la superficie tiende a ser más intensa e incluso a provocar mayores daños. El grado de impacto que tenga en la zona va a depender en realidad de cuán cerca esté la falla o cuán cerca esté y cuánta magnitud haya sido liberada, cuánta energía haya sido liberada, y también depende de la vulnerabilidad. Si nosotros tenemos construcciones débiles, estas construcciones débiles pueden ser afectadas por sismos pequeños. El del 13 de febrero, para que tenga idea, del 2001, fue alrededor de 32, 35 veces más pequeño que el del 13 de enero. Pero hubo más destrucción, ¿verdad? Los principales tipos de fallas locales son denominadas normales, inversas, transcurrentes y oblicuas. Las normales son aquellas en las que un bloque de tierra desciende respecto a otro. Una falla inversa es cuando una porción de terreno se sube respecto a otra. Las fallas transcurrentes se evidencian porque un bloque de tierra se impulsa hacia adelante respecto a otro. Finalmente, las oblicuas se caracterizan por la inclinación de un bloque de tierra. Cuando construyen las carreteras, entonces perforan la corteza terrestre. Entonces, al perforar la corteza terrestre, nosotros podemos ver en las paredes, podemos ver la estructura geológica que ha ocurrido, y normalmente allí podemos identificar las fallas. Los sismos y los volcanes están íntimamente relacionados, ya que la acumulación de energía en lo profundo de la Tierra, además de provocar temblores, también incide en el comportamiento del magma de un volcán. Por esta razón, también existen temblores que están determinados por un fenómeno conocido como vulcanismo. En realidad, el movimiento energético, ¿verdad?, de las placas tectónicas generan sismos y generan vulcanismo. Es decir, uno de los efectos, el vulcanismo es uno de los efectos de los sismos, podemos decir, porque el sismo se da en las placas tectónicas y esa presión es transmitida al interior de la Tierra, y donde la zona es más débil, allí puede aflorar un volcán. Los temblores a causa del vulcanismo ocurren debido a la actividad de componentes físicos y químicos en el interior del cráter o de manera previa a una erupción. En su mayoría, estos movimientos son percibidos en las zonas cercanas a los volcanes. En ocasiones, estos temblores se generan a manera de enjambre, es decir, muchos sismos en un lugar específico y en un tiempo determinado. Es la concentración en tiempo y en espacio de un grupo de eventos, de sismos, generalmente son de magnitud pequeña. Las repercusiones humanas, económicas y sociales que provocan los movimientos telúricos motivaron a profesionales de la UES a realizar un estudio acerca de estos fenómenos en El Salvador. Una profesional del área de la física y un sismólogo que ha realizado estudios en Japón investigan los diferentes enjambres sísmicos que ocurren en la cadena volcánica del país. El trabajo de estos investigadores es caracterizar los enjambres sísmicos y determinar parámetros normales de magnitud en las diferentes zonas donde ocurren. Conozca cómo se miden los temblores y las ondas sísmicas. Además, le presentaremos un recuento de los 10 terremotos más destructivos que ha tenido El Salvador.
Los temblores se miden a partir de la magnitud y la intensidad. La magnitud es el alcance que logra la onda sísmica y la intensidad está referida al nivel de percepción que tienen las personas de un movimiento. Existen dos escalas sismológicas, la de Mercalli y la de Richter. La escala de Mercalli se basa en la intensidad con que un sismo es percibido por la población y los daños que provoca en la infraestructura. Mientras que la de Richter se enfoca en la magnitud y el alcance de un temblor en función del cálculo de la energía liberada desde el hipocentro, también denominado foco, donde se generó el fenómeno. Le llamamos, en esencia, le llamamos foco, el lugar donde se originó el sismo. Ese foco es en el interior de la Tierra, en el subsuelo. Entonces, ese lugar le llamamos también hipocentro. Y el lugar en superficie, justamente perpendicular en superficie, a ese le llamamos el epicentro, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ocurre un sismo y su foco está localizado a, por decir algo, 15 kilómetros abajo de nosotros, entonces nosotros estaríamos justo en el epicentro, ¿ya? Y el foco estaría en el interior. Las mediciones de los sismos se realizan con aparatos especiales y estaciones sismológicas. En El Salvador, las estaciones están ubicadas a lo largo del territorio nacional. El Servicio Nacional de Estudios Territoriales, SNET, es la institución encargada del monitoreo de la actividad sísmica en el país y cuenta con los registros actuales e históricos de los diferentes eventos sísmicos que se registran en la región. Nosotros acá hacemos dos clasificaciones, sismos locales y sismos regionales. Sismo local le llamamos a lo que está dentro del territorio y es producido por fallas geológicas locales. Y sismos regionales son los que lógicamente están fuera del territorio, que pueden ser producidos por la falla de Guatemala, por ejemplo, la del Motagua, o por el proceso de subducción, o en la zona de Nicaragua. El SNET ha realizado una clasificación de los 10 sismos más destructivos en El Salvador, desde 1915 hasta el 2010, con base a la cantidad de muertes que provocaron. El terremoto de 1986 se coloca en el primer lugar con la muerte de 1.500 personas. En segundo lugar, se ubica el sismo ocurrido en 1917 con más de 1.000 muertos. En tercer lugar, se encuentra el movimiento telúrico de enero de 2001 con 944 personas fallecidas. El resto de lugares los ocupan los terremotos de 1951, 2001, 1936, 1965, 1919, 1982 y 1915. El del 3 de mayo del 65 hubo actividad previa intensa, febrero, marzo, abril, solo hubo alrededor de 100 muertos. Alguien dice que es raro, pero en cierta forma es porque la gente estaba ya casi preparada. Había tanto sismo previo y fue al revés, hubo más sismos previos que posteriores. Si recuerdan, el del 86 no habíamos tenido ningún sismo previo, ocurre el sismo y se da una serie de réplicas o sismos posteriores que lógicamente terminan de botar lo que ya está un poco débil. El SNET proporcionó a los investigadores de la Universidad de El Salvador los registros de los movimientos telúricos ocurridos en el territorio nacional. Esta información fue procesada mediante programas específicos que permiten la determinación de diferentes aspectos y valores estadísticos que sirven para caracterizar los temblores. Nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, la base de datos en bruto, digamos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Crudo. Y entonces nosotros la procesamos y precisamos. Cuando nosotros hemos procesado y precisado la información, entonces nos ubicamos en un lugar geográfico, en el espacio, en el lugar, y entonces nos desplazamos a la zona
Es decir, vamos a ver qué incidencias ha habido en el terreno, ¿verdad? Si las casas están agrietadas, si los edificios. Uno de los aspectos en que trabajan los investigadores es la identificación y análisis de las ondas primarias y secundarias que se producen durante el desarrollo de un sismo. Las ondas primarias son las menos perjudiciales, le siguen las secundarias y las que más daño causan son las ondas superficiales. Y así se ve en el registro. Llega la onda P, ¿verdad? Se ve la perturbación y se va disminuyendo y de repente más fuerte porque entró la onda S y después incluso se saturan los registros porque entran las ondas superficiales. Los profesionales delimitaron el estudio a los sismos ocurridos en el país entre los años 2000 y 2005. Con esta investigación, se ha logrado verificar que el comportamiento y las magnitudes de los sismos varían de unas zonas a otras. Este factor es asociado a las condiciones propias de los terrenos. Por esta razón, hay localidades donde los temblores se sienten con mayor intensidad respecto a otras. Trabajamos con conocer el tipo de falla, cómo está su dinámica, cómo se mueve, cada cuánto, ¿verdad?, el estrés que puede acumular, el tipo de terreno en el que está. Y además también tratamos de investigar dos valores importantes, que es el valor B y el Q. El valor B nos ayuda para medir el estrés en el terreno y además nos da un indicativo de la máxima magnitud que podemos esperar en un terreno. Y el valor Q nos ayuda, digamos, un poco a la predicción. Las probabilidades de que tiemble a lo largo de toda la cadena volcánica de El Salvador es indiscutible. Sin embargo, los investigadores han identificado ciertas zonas que son más propensas a la generación de enjambres sísmicos. Conozca cuáles son las 5 zonas del país con mayores probabilidades de generación de enjambres sísmicos y las magnitudes máximas que se esperan para los sismos en dichas localidades. Además, le diremos qué debe hacer ante un terremoto. Las zonas más propensas a la generación de enjambres sísmicos son 5. En primer lugar está el complejo volcánico Izalco-Ilamatepec, en el occidente del país. En segundo lugar está la zona de Zapotitán y Zacacoyo, siempre en el occidente del país. Le siguen las zonas cercanas al volcán de San Salvador y el lago de Ilopango. Luego, en cuarto lugar, se encuentra el sector cercano al volcán de San Vicente. Y la quinta zona que registra mayor número de enjambres es en los alrededores del volcán de San Miguel. También se han calculado las magnitudes máximas que se pueden esperar en estos lugares. En el caso del occidente del país, Santa Ana e Izalco, se estima que la magnitud mayor esperada para los sismos es de 5.6 grados en la escala de Richter. Para la zona de Zapotitán y Zacacoyo, los cálculos muestran que los temblores pueden tener una magnitud entre los 4.8 y los 5.2 grados. San Salvador es el territorio donde se esperan las magnitudes más altas para los sismos, con 5.8 grados de magnitud. En las localidades cercanas a San Vicente se pueden esperar magnitudes máximas de 5.3 grados. Respecto a las zonas cercanas al volcán de San Miguel, los investigadores plantean que el rango más alto para los sismos es de 4.7 grados. Sin embargo, en localidades como Berlín, en Usulután, pueden elevarse hasta los 5 grados. Lo que nosotros nos da, los parámetros sísmicos que nosotros hemos analizado, nos dan pie para valorar acerca de que hay cambios en el terreno en las fechas justo previas al evento eruptivo que tuvo lugar en el volcán de Santa Ana. Muy importante, ¿qué magnitud nosotros esperamos en Berlín? ¿Qué magnitud esperamos en los alrededores del volcán de San Salvador? ¿Verdad? Y ahora con los nuevos protocolos de la alerta temprana es fundamental
¿verdad? Porque una falla, aparte de que cuando tiembla es peligrosa, también en tiempos de saturación de agua, en esas cosas, una media sacudida, ¿verdad? Ya nos genera un problema. Lo anterior refleja que es preciso tomar precauciones para reducir efectos de estos sucesos. Algunas recomendaciones básicas ante movimientos telúricos son las siguientes. Previo a un sismo, es necesario identificar los lugares más seguros dentro y fuera de la casa, el trabajo o centro educativo. Se sugiere no ubicar objetos pesados en lugares altos y mantener libres de obstáculos las escaleras de casas y edificios. Durante un temblor, es indispensable mantener la calma y tranquilizar a las personas que están a su alrededor. Evite gritar, empujar o correr al momento del sismo. Con precaución, hay que dirigirse a las zonas seguras que ha identificado de manera previa. Además, es elemental alejarse de balcones, ventanas, aparatos o muebles que puedan caer sobre las personas. Si no es posible salir del lugar donde se encuentra, ubíquese bajo una mesa, escritorio o el arco de una puerta. En caso de encontrarse en la calle al momento de un terremoto, aléjese de muros, postes, árboles y edificios que se puedan derrumbar. Al terminar un sismo, es importante observar si hay personas heridas y tratar de auxiliarlas. Recuerda que después de un terremoto ocurren réplicas. Por eso no regrese a las áreas dañadas sin previa autorización. El simulacro es bueno porque al niño, incluso al adulto, lo va acondicionando. En cuanto más simulacros hace, el adulto o el niño sabe qué hacer. Esta investigación acerca de los enjambres sísmicos fue financiada por el Consejo de Investigaciones Científicas de la UES y ofrece información básica para futuras investigaciones acerca del tema. En primera instancia tenemos ya una base de datos bastante importante acerca del territorio salvadoreño. Eso, digamos, sirve de base para otras investigaciones que se quieran hacer. Las predicciones de las magnitudes esperadas para los enjambres sísmicos responden al análisis de los datos obtenidos entre el 2001 y 2005 en la cadena volcánica, pero son resultados que no se pueden generalizar a todos los tipos de sismos. Por esta razón, se considera que es necesario el desarrollo de nuevos estudios referidos al comportamiento de los sismos en El Salvador, a fin de evitar las pérdidas humanas y económicas a causa de estos fenómenos naturales. Una de las primeras recomendaciones que nosotros creemos prudente darle a las autoridades es el hecho de que le pongan mayor atención a este tema. Este tema realmente repercute en la economía. Entonces es importante que nosotros le demos la importancia debida. Además, los parámetros de magnitudes esperadas para los sismos son útiles para el diseño y normas de construcción de viviendas en busca de reducir desastres por terremotos. La educación de la población en el tema de prevención y alerta temprana es la única herramienta para contrarrestar los efectos de los sismos, que sin duda continuarán presentes en la vida de los salvadoreños y del mundo.